Yo les voy a dar la definición de sistema operativo. Es el conjunto de programas informáticos que permite la administración eficaz de los recursos de una computadora. Es conocido como software operativo o software de sistema. Estos programas comienzan a trabajar apenas se enciende el equipo, ya que gestionan el hardware desde los niveles más básicos y permiten además la interacción con el usuario. Cabe destacar que los sistemas operativos no funcionan solo en computadoras, por el contrario, este tipo de sistemas se encuentra en la mayoría de los dispositivos electrónicos que utilizan microprocesadores. El software de sistema posibilita que el aparato cumpla con sus funciones, por ejemplo, un teléfono móvil o un reproductor DVD. El sistema operativo cumple con 5 funciones básicas: el suministro de interfaz al usuario, la administración de recursos, la administración de archivos, la administración de tareas y el servicio de soporte y utilidad. Voy a decir la evolución de las herramientas de tecnología informática. Como primera herramienta que tuvimos fue el abaco. Quizás el abaco fue el primer dispositivo mecánico de contabilidad que existió. Se calcula que tuvo su origen hace menos de 5000 años. Actualmente también se usa, pero ya menos. La segunda herramienta fue la pascalina, fabricada en 1642 por el francés filósofo matemático Blaise Pascal. Actualmente ya no se le conoce mucho. La tercera herramienta fue la calculadora universal, por Gottfried Leibniz, filósofo y matemático alemán, desarrollado en 1694, una máquina multiplicadora. Como cuarta herramienta fueron las tarjetas perforadas, que se utilizaban hace 1725, papel perforado en un telar para definir el patrón que se producía sobre la ropa. James Bankston Falcon en 1728 junto con Basil Bouch, quien fue el que hizo la primera tarjeta perforada, produjeron un telar mejorado, que en vez de utilizar papel perforado usaban una secuencia de tarjetas. Como quinta herramienta creada por Charles Babbage, matemático e ingeniero británico, fue la máquina diferencial. Su trabajo se desarrolla principalmente en lo que hoy se conoce como investigación de operaciones. Desarrolla tablas actuales tan exactas que aún en día las compañías de seguros las usan. La sexta herramienta fue el primer programador. Adam Angus Byron colabora en la concepción de la máquina analítica de Babbage. Una de sus geniales ideas fue una de que un cálculo grande podría contener mucha recepción de la misma secuencia de introducción. Como séptima herramienta de la informática fue la máquina tabuladora, por Hermann Horrins, especialista en estadísticas. Creó la máquina tabuladora en 1887 para realizar el procesamiento de datos del censo de los Estados Unidos. Como octava herramienta de la informática fue la ABC, primera computadora digital electrónica automática, desarrollada entre los años 1937 a 1942. ABC Athanos Berry Computer contiene el nombre de su inventor John Vincent Atansford y el de su ayudante Sigler Berry. ENIAC nace en los ordenadores UNIVAC, Universal Automatic Computer. Nuevamente Princeton Erskine y John Macklin son sus creadores. 1951, primera computadora en utilizar la computación traduce lenguajes de programación en lenguaje de máquina, el ENIAC. Ahora voy a hablar sobre las generaciones. En primera generación, en 1945 a 1955, los tubos de vacío construidas básicamente con tubos de vacío y cableado con transmisores de datos, programadas en lenguajes de máquina. Segunda generación, en 1955 a 1965, circuitos de transistores, el componente principal en el transistor, disminución del tamaño, consumo y producción de calor. Tercera generación, circuitos integrados construidos en base a circuitos integrados en situaciones de transición. Continúan la tendencia de disminución de tamaño. Cuarta generación, 1975. Aparece la tecnología VLSI, es decir, el microprocesador. Integración dotada la CPU de un computador en un solo circuito integral. La disminución de tamaño alcanza límites insospechados. Steve Jobs a Wozniak crean la primera computadora de uso masivo en 1977. Quinta generación, Internet más HTML, sociedad de la información. La manifestación del uso del Internet crea un estado
estadio nuevo en la computadora. Deja de ser fundamentos en herramientas de cálculo para convertirse principalmente en un medio de comunicación. Y eso sería todo de mi parte. Gracias. Hola, yo soy Isaí Emiliano Arispe Becerra y a mí me tocó investigar de para qué se crean los sistemas operativos. Fue creado para hacer conveniente el uso de una computadora. También para permitir que los recursos de la computadora se usen de una manera eficiente. Al igual que se encarga de manejar de una mejor manera los recursos de la computadora en cuanto a hardware se refiere. El concepto de sistema operativo surge en la década de los 50. El primer sistema operativo de la historia fue creado en 1956 para un ordenador IBM 704 y básicamente lo único que hacía era comenzar la ejecución de un programa cuando el anterior terminaba. En los años 60 se produce una revolución en el campo de los sistemas operativos. Aparecen conceptos como sistema multitarea, sistema multiusuario, sistema multiprocesadores y sistema en tiempo real, que ese era un gran avance para nada más haber pasado una década. Es en esta década, o sea los 60, cuando aparece Unix, la base de la gran mayoría de los sistemas operativos que existen hoy en día. Es cuando los años 70 llegan que se produce un gran boom en cuestión de ordenadores personales, acercándose esos al público general de manera impensable hasta entonces. Esto hace que se multiplique el desarrollo, creándose el lenguaje de programación C, diseñado específicamente para escribir por completo el código Unix. Este boom hizo que el crecimiento exponencial de usuarios, la gran mayoría de ellos sin ningún conocimiento sobre lenguajes de bajo y de alto nivel, hizo que en los años 80 la prioridad a la hora de diseñar un sistema operativo fuese la facilidad de su uso, surgiendo así las primeras interfaces de usuario. En los años 80 también nacieron los sistemas como Mac OS, MS-2 y Windows. Bueno, esa sería mi corta pero interesante investigación sobre los sistemas operativos desde los años 50 a los años 90. Y finalmente yo soy Alexander Conde, estoy usando esta voz porque en este momento tengo una enfermedad en la garganta. A mí me tocó hablar del futuro de los sistemas operativos que se basaran en apoyarse de las nuevas herramientas de programación futuras orientadas a objetos OOP, y la evolución del hardware DRAM y los microprocesadores. También los sistemas operativos futuros se adaptarán a las preferencias cambiantes del usuario. Esta será el futuro de los sistemas operativos, mis compañeros, y yo les agradecemos por su atención y que tengan un buen día. Yo les voy a dar la definición de sistema operativo. Es el conjunto de programas informáticos que permite la administración eficaz